¿Cómo están, amigos? En este video vamos a ver estructura metálica. La estructura metálica es un conjunto de barras, así como lo vemos acá, que están unidas entre sí y ellas conforman un todo, o sea, conforman una estructura y ellas se unen para resistir, para soportar diferentes fuerzas o soportar cargas. Cargas como por ejemplo el peso propio de la estructura, que es bastante. La carga de su función, o sea, carga las cosas para lo que está diseñado. Entonces, por ejemplo, carga gente, cantidad de gente determinada, carga muebles, de pronto carga máquinas, muchas otras cosas, o sea, de acuerdo a su función. Y también para cargas externas como por ejemplo un movimiento sísmico, vientos, y casi siempre la estructura es metálica. La estructura metálica debe ser, para que funcione bien, debe tener tres condiciones. Una, debe ser resistente. Debe ser resistente al ejercer una fuerza. Todos estos elementos que conforman la estructura deben resistir sin que se rompan, o tampoco sin que se lleguen a deformar cada uno de los elementos o deforman la totalidad de la estructura. También debe ser estable. Quiere decir que al ejercerle una fuerza no se debe voltear la estructura. Y también debe ser rígida. También al ejercer una fuerza no se debe deformar la estructura. Hay unos elementos que conforman la estructura metálica, que son los elementos principales que sostienen la estructura. Y esos son, uno, las viguetas o las vigas metálicas. El otro son los pilares metálicos, los que sostienen la estructura. El siguiente es la cimentación, donde llega toda la carga de la estructura. Y por último, el terreno, donde ya recibe todo el peso de toda la estructura. Los pilares metálicos son aquellos elementos verticales que nos están sosteniendo la estructura o nos están sosteniendo las vigas. Las vigas son nuestros elementos horizontales que nos resisten a la flexión y se dividen en viguetas, que son las que vienen unidas, o también las encontramos en los dinteles, o sea, arriba de las puertas, en los dinteles de las puertas. Las vigas tímpano son las que nos sostienen las paredes y también nos sostienen los techos. Y los largueros son los travesaños, o también las que llamamos correas. Tenemos otros elementos secundarios que corresponden a la fachada y a la cubierta. Y tenemos 4 tipos de estructuras, que son las triangulares, como esta, la Torre Eiffel, que es una estructura triangular. Una estructura colgante, también hay estructura laminar y estructura geodásica. En la triangular, como en este caso, con esta torre, entonces es la unión
de triángulos conformados por barras metálicas. Es liviana y de pronto es una estructura mucho más barata. Está la estructura metálica colgante y se utiliza más que todo en los puentes. La estructura laminar metálica son láminas que resisten, pueden resistir a la compresión, a la flexión, como por ejemplo en el caso de este lavaplatos, un mueble para cocina. También pueden ser estructuras para carros. Las estructuras geodésicas, que son con figuras pentagonales o de pronto figuras hexagonales. Esas estructuras son bien resistentes, son ligeras, son a veces cilíndricas o esféricas y resisten grandes luces. En cuanto a las uniones de estos elementos metálicos para hacer la estructura, tenemos dos formas de unirlos. Uno, soldando, como se observa aquí en este detalle, y el otro con tornillos. Cuando estamos soldando, lo que hacemos es unir las piezas con calor, y también, y pues es el más utilizado, con soldaduras como más lo utilizamos. También trabajamos con tornillos. Con tornillos pues es bastante ligero para unir nuestras vigas, como vemos en este detalle. Las ventajas de la estructura metálica es que es rápida, una fácil instalación, es resistente, nos cubre grandes luces y nos resiste grandes cargas también. Tiene unos bajos costos relativamente y exige una muy baja mano de obra, muy poca mano de obra. En la estructura metálica encontramos pórticos, y los pórticos son aquellos elementos que están conformados por dos apoyos, o dos columnas, o dos pilares, y una viga, o puede ser una placa. Y también puede ser el pórtico conformado por varios apoyos, o sea, por varios pilares o varias columnas que resisten una viga o una placa.